Y un aplauso llenito de energía, porque hoy día vamos a conversar con un periodista muy querido, quien adoptó al jachico chileno y lo decidió en plena cámara. Así que nos va a contar cómo fue y qué final feliz tuvo. Así que vamos. ¿Cómo están? Estamos con un periodista que se caracteriza por su ternura, porque dígame que no es tierno, por su profesionalismo, por su amabilidad, por su amor a sus perros. ¿O no? Absolutamente. Absolutamente. Eso sí que sí. Y por su amor a su novio. También, por supuesto. Don Gino Costa, un aplauso. Aplausos. Siempre comienzo con esta pregunta. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Tuviste animalitos en tu niñez? Sí, siempre. ¿A qué edad tuviste tu primer perrito o gatito? Mío, así como que era yo el encargado de cuidarlo, desde muy chiquitito no, evidentemente. Yo no lo recuerdo mucho, pero mi papá tenía un Basset Hound, y sí, me contaba que teníamos como esa relación clásica de guagüita con perro ya más grande, que le tiraba la oreja, le agarraba el hocico, le hacía de todo y él feliz. Me aguantaba todo, cosa que a otras personas no. Yo creo que él debe haber sido mi primer vínculo. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. Mi papá no se acuerda, imagínate. Mal ahí. Entonces nunca supe cómo se llamaba él. Qué lata, no tengo fotos con él, nada. Pero algo llega a mi mente de ese vínculo que teníamos cuando era muy, muy guaguita. Mi abuelo tenía hartos animales, pero animales que salen de los perros y los gatitos. Tenía gallinas, tenía patos, tenía de todo. Y sabéis que yo no le tenía ningún temor. Entonces, tú sabes que de repente cuando tú entras a algún gallinero o a algún lugar donde hay muchas gallinas, entre medio el gallo, no nos reciben tan bien a veces. Uh-huh. A mí me daba lo mismo, mi abuelo gozaba con eso, tengo una foto preciosa con las gallinas, los gallos ahí dando vueltas. Entonces ahí también desarrollé un vínculo como con no el clásico animal que está en las casas. Tuve hámster, que viví lo que es la numerosa reproducción de los hámster y de los cuidados que uno debe tener, porque claro, uno lleva como la crianza humana hacia los animales y eso a veces es un error. Sí. Y yo me acuerdo que una vez tuvieron guagüita, tuvieron 14 crías. Eran 2 primero, 14 crías. Y mi papá las empezó a sacar. Las limpió, las dejó impecables, le armó una camita, me las mostró cuando yo desperté. Chuta, grave error. Porque ahí la mamá sintió una amenaza, sintió el olor nuestro y los matan. Sí, pues. Para cuidarlo. Sí, son bien territoriales. Oh, eso fue terrible, terrible. En ese tiempo no existían redes sociales, con suerte había un computador donde uno se podía informar más de eso, pero fue horrible. Y ahí decidimos poder entregarlos a ellos a un mejor cuidado. Después de los hámsters, bueno, tuve mi primera perrita, que es la Satka, que era una Cocker Spaniel. Enojona, rabiosa, pero a mí me la aguantaba toda. Vivió ella como 14 años, que me acompañó mi niñez y adolescencia, y entre medio tuvo un pato, que fue un gran compañero de la Satka, de la Cocker. Y el pato se creía perro. Yo vivía todavía en Viña, entonces era la casa del pato. Entonces pasaba por fuera de mi casa y aparecía la Satka que ladraba a la gente que pasaba y el pato hacía así. Cuando era más huevita se creía perro y ellos generaron muy buena onda. Este patito. Estaba bien humanizado el pato. Súper humanizado. Estaba perrizado. Estaba perrizado. Yeah. Se llevaban increíble, era muy chistoso. Ese pato fue genial, el Willy. Y el pato empezó a crecer mucho y siempre nosotros nos preocupábamos de entregarle el mejor hogar al pato. Y empezamos a averiguar, llamamos al SAC, me acuerdo, algunos veterinarios que no cachaban nada de pato. Y nos dijeron que un lugar donde los cuidaban bien, que estaban en un súper buen ambiente y además ellos
te orientan para ver si van a tener un buen cuidado, que era el zoológico de Quilpué. Y hace como una postulación. Y lo llevamos y todo, y se llevó increíble con los demás patitos. Ellos te entregaban además un reporte, así que con mucha tristeza, pero era lo mejor para él. Ahí se quedó el Willy. Después de la Satka, tuve la Colomba, que era una boxer, una loca. Y ahí tuve que dejar Viña. La Colomba también vivió mucho tiempo, murió. Y cuando llego a Santiago, ahí ya llegaron mis dos guaguas, que están conmigo hasta el día de hoy, que es la Lorenza y Hachi. Muchos optan por comprar. Sí. ¿Tú decidiste adoptar? Sí. La historia de Hachi especialmente es una historia muy viral. Sí. Que fue porque yo te conocí. Sí, además, es nuestro vínculo. Es nuestro vínculo. ¿Cómo fue eso? ¿Qué te hizo tomar esa decisión? Fue, ¿sabes qué? Fue puro instinto animal. Yo creo que ahí salió lo animalesco que tenemos nosotros. Para quien no conoce la historia, yo estaba animando el Buenos Días a Todos con la Yamila Reina, sí, otra amante de perros y muy gran amiga de nosotros. Yo soy súper mateo y no sé qué pasó ese día que no leí un tema de los que iban en el matinal. Y ese tema era la historia del hachico chileno. Entonces nos dicen por la muela, presenten chicos la historia del hachico chileno. Y yo, con la Yamila, nosotros tenemos una comunicación que es hermosa, que con los ojos nos cachamos. Entonces yo lo quiero así y me hace... Y la Yamila presenta a una periodista, Ignacia, que estaba afuera de un CEFAM con un perrito que llevaba 2 meses, que había llegado al CEFAM con un paciente, un adulto mayor, con su tutor, que finalmente falleció, él llegó infartado. Y no sé por qué llegaron con el perro. El tema es que la familia no se quiso hacer cargo y desapareció y dejaron al perro ahí. Dejaron al perro ahí, que lo estaba esperando hace ya 2 meses. Y la enfermera, los enfermeros, médicos, paramédicos, querían darle, lo amaban porque lo recibía, pero claro, no le podían dar el cuidado que él requería. Entonces acudieron a los medios de comunicación para ver si alguien lo podía adoptar. Y le decían Domeico, porque así se llamaba el CEFAM. Perejil, no sé por qué, me imagino, porque siempre se le queda como cositas pegar el diente, me imagino que es por eso. Y veo la historia, veo su cara y a mí se me apretó el corazón así gigantescamente. La Yamila me cachó y me hace así. Hazlo. Y yo por dentro, cacha la estupidez que llegó a mi cabeza. Pucha, van a pensar que esta cuestión está toda arreglada, que hicimos el tema para yo adoptarlo en vivo. Y le escribí a mi jefe y le digo, oye, me quiero llevar yo el perro. O sea, yo ya tenía la Lorenza, que es un perro grande, un pastor. En ese tiempo vivía en departamento, que si bien tenía harto espacio, yo estaba súper organizado para sacarlos a pasear y que tengan esos momentos para descargar energía. Pero era un tema. No evalué nada de eso. Fue muy visceral y muy desde la guata. Súper desde la guata. Y dije, bueno, le escribí al Pollo, que es mi pololo, que en ese tiempo no vivíamos juntos, y no logró ver, no vi su respuesta y dije, ¿sabes qué? Si piensa que está arreglado me da lo mismo, si finalmente lo importante es darle una buena vida al perro. Y dije, ya, yo me lo digo. ¿Qué? La Yamila se puso feliz. Me dice, yo conozco a la Araceli, el Club de Perro y Gato, que va a estar feliz de ayudarte con él. Y dice, no, me da lo mismo, yo me lo llevo. Y llega este viejo, en ese momento 9 años, temeroso, muy temeroso, se cachaba que había comido no la comida que debiese recibir porque tenía como los dientes picaditos, estaba flaquito, y sabes que lo veo y él está con su cabecita baja, súper no le hacía cariño a nadie, nada, estaba muy temeroso, no era un perro regalón, para nada. Y ahí empezamos de a poquitito a desarrollar el vínculo, traté de hacer... Bueno, fui al Club de Perros y Gatos, tuvimos unas camas espectaculares, la buena alimentación, de todo, que es súper importante. Me asesoré también de cómo juntarlo con la Lorenza, que es un pastor gigante, que también ella tiene una historia súper difícil también.
Los junté en un lugar así neutro, yo no, tampoco cachaba qué significaba que se llevaran bien o mal, se mordían, se empujaban, se amaron. Y ahí empezó... Esa rehabilitación del alma. Sí. ¿Es literal eso? Eso Sí. se llama rehabilitar el alma, amigos queridos. Es otro perro. Además que está muy gordito. Me castigo. Hoy tiene 11 años, es un perro hermoso. Tuvo que perder algunos dientecitos. Es cariñoso, es mamón, regalón, es exquisito. El guardián de la casa, el guardián de su hermana Lorenza, el que le roba el corazón a todos. ¿Y qué respuesta te había dado Pollo? El Pollo me dijo, bueno, no sé, decide, dale. Pero ahí no vivíamos juntos. Y el Pollo me dice, es que tú no puedes estar con estos dos perros grandes en un departamento, independiente que salgan 5 veces, 6 veces al día. Hay que buscar una casa. De ahí empezamos una loca misión de buscar casa. Ahí fue que te cambiaste. Me cambié y nos cambiamos a formar una familia. Porque no me cambié solo. Sí, me acuerdo. No me cambié con Hachi, me cambié con la Lorenza y me cambié con el Pollo. Entonces el Hachi también nos unió aún más y tomamos esta bonita decisión de vivir juntos, que es un paso en las relaciones de amor, obvio. Y son nuestros hijos, o sea, una adoración. Oiga, usted es un hombre de televisión. Sus perritos son perritos de televisión. ¿Alguna vez han interrumpido algún despacho o algún live o algo? Sí, la Lorenza es acuática. Sí, la Lorenza chiquitita, yo me da cosa dejarla sola. Entonces me la llevé al canal. Ahí yo tenía un programa los fines de semana, el Buen Finde, con la Karen Dogenbailer, Mauricio Pinilla y la Paula Alvarado. Sí, pues la Karen Dogenbailer era una de tus mejores amigas. Sí, obvio, pues, y también adoro a sus dos perritos, Sí. que son exquisitos. A la Lolo y al Benito, Lolo, a Benito. que también tiene una historia, pero Sí, tremenda. potente. Sí. Y no, la Lorenza, yo hablaba y se ponía a ladrar. La Lorenza odia el celular. Entonces yo tomo el celular y yo estaba al aire hablando de algo que estaba leyendo en el celular. ¡Guau, guau, guau! Y se subía, no. Pero todos sabían la historia de ella. Entonces era como, se perdonaba. Pero sí, una vez, ojalá no esté viendo, pero era súper chica, era cachorrita. Además la Lorenza tenía parásitos en la guatita, entonces sus caquitas eran difíciles. Y una vez fue al director ejecutivo, que es como el jefe máximo del canal, y entró a su oficina, hizo caca en la oficina del jefe máximo. Puta, yo todo urgido, corrí por todas partes, la secretaria me ayudó, aquí no ver a la Sandrita, así, aquí hay una bolsa limpiada, pero sé que no fuimos. La vergüenza, pero esa es mi Lorenza. Ya. Ella es así. Ella es así. El Hachi es un caballero, respetuoso, se porta bien, pero cuando tiene hambre, ladra. Es una fiera. Sí, cuando tiene hambre ladra y tú puedes estar en una entrevista con el presidente y le da lo mismo, puede estar durmiendo, le da lo mismo, él va al lado tuyo y te ladra porque está cagado ya. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos para unas preguntas más entretenidas y damos fin a esta conversación más profunda. Así que vamos a ver qué nos responde don Gino Costa, unas preguntas más divertidas y quizás igual va a salir algo más profundo, porque también puede ser. Claro que sí. Yo tengo un perro que come súper rápido y siempre se atraganta. Mira lo que te voy a presentar. Estos platos son especiales. Mira. Y lo obligan a comer más lento. Mejoran la digestión y evitan problemas. Un pequeño cambio que hace una gran diferencia. Disponible en Club de Perros y Gatos. Hoy día estamos con uno de los doctores más queridos de sus alumnas y alumnos. No hay doctor o doctora que no me haya dicho lo buen profesor que eres, el buen ser humano que eres. Oye, increíble. ¿Sí? Sí. Agradece eso enormemente. Sí. No, de verdad, eres muy querido y te juro, es como... no hay nadie que no me lo haya dicho, te tienen mucho cariño. El doctor Rodrigo Crossley es especialista, yo creo, en una de las
especialidades más difíciles o que a la gente le tiene más miedo, ¿no? Sí, claro, porque el tema del cáncer es un tema que es complejo, pues, de alguna manera. La palabra en sí ya acarrea un peso súper importante, entonces es complicado, hay que acompañar mucho a la familia, son procesos de repente largos, entonces, claro, yo diría que una especialidad que la gente en general, yo les digo cuando algunas veces los doy de alta, ojalá no nos veamos en un buen tiempo, no por el tema personal con ellos, sino que porque eso significa que en el fondo los pacientes van a estar libres de esta enfermedad. Así que sí, es un poco pesada, digamos, en ese sentido. Sí. Oiga, mi querido, ¿qué tan frecuente es hoy el cáncer en perros y gatos en Chile? Bueno, hoy en Chile vemos lo que vemos en el resto del mundo, yo diría, que es la principal causa de muerte en los perros sobre 10 años, lamentablemente. Y entre la segunda y la tercera causa en gatos, los gatos suelen tener o morir más por enfermedad renal crónica, los riñones son un tema en los gatitos, y hacen un poco menos cáncer que los perros, por razones que no conocemos. Y por lo tanto hoy día es muy frecuente verlo, es muy frecuente además verlo con otro tipo de enfermedades, o sea que el paciente por ejemplo tiene artrosis o tiene una enfermedad valvular en el corazón y además tiene cáncer o tiene hipotiroidismo, entonces ya vemos pacientes que tienen más años, los perros y los gatos son los únicos animales que en el último tiempo las expectativas de vida han ido aumentando igual que los seres humanos. Hoy día vemos pacientes de mucho más edad que los que veíamos hace 20 años atrás y eso hace que sea más frecuente ver pacientes con cáncer. De distinta índole, pero es muy frecuente en realidad hoy en día. Sí. ¿Y cuáles son los principales cánceres en Chile? Yo diría que bueno, en el caso de los perros, vamos a separar un poco perros y gatos. En el caso de los perros, el cáncer el linfoma, digamos, el cáncer de linfocitos, pero que afecta normalmente a los ganglios, a los linfonodos que decimos, es muy frecuente. Vemos mucho cáncer mamario todavía en las hembras, a pesar de que haya habido algunos avances en conocer mejor o en saber más que esto se debe a no esterilizar a las mascotas a una edad temprana, pero lamentablemente seguimos viendo, y mucho cáncer de piel, yo diría, subcutáneo, mastocitomas, sarcoma de tejido blando, ese tipo de cosas. Y en el caso de los gatos vemos linfoma también, y vemos estos cánceres que por ejemplo son en los gatos blancos, que vemos en la nariz, en la oreja, que se le forman esas heridas que no cicatrizan y todo lo demás, que se llama carcinoma de células escamosas. Entonces yo diría que glándula mamaria, linfático, sistema linfático, hablemos de los perros y piel, y en el caso de los gatos, piel, digamos, y sistema linfático, habiendo otro tipo de tumores. Vemos tumores de hueso, de cerebro, de muchos. En realidad, donde hay una célula puede haber cáncer, en realidad. Perfecto. ¿Y por qué a veces los tutores detectan tan tarde las enfermedades? Yo soy de la idea, porque somos malos para la prevención, hacer los exámenes anuales que debiéramos hacer todos los años, porque ni a nosotros mismos nos hacemos exámenes anuales. Claro, ese es un tema, sí, absolutamente de acuerdo. Sí, mira, yo creo que aquí en el cáncer, independiente que uno diga hay avances, hoy día hay radioterapia, hoy día hay quimio, hay mejores cirujanos, hay cirugía laparoscópica, en realidad la mejor arma contra el cáncer es la detección temprana, precoz. Eso es válido tanto en medicina humana como en veterinaria, por eso hay campañas por ejemplo, el caso del cáncer mamario en la mujer, que las mujeres se palpen, que se notan un nódulo raro, que se hagan las mamografías. Entonces yo diría que una estrategia correcta es ir a la medicina preventiva, es ir a los exámenes, a los chequeos preventivos, donde no se incluyan solo los exámenes de sangre. Muchas veces hacemos exámenes de sangre y nos quedamos súper tranquilos. No, la orina igual. Orina es importante, y muchas veces tener una imagen, o sea, una ecografía, por ejemplo, porque puede haber un tumor, por ejemplo, en el vaso y que no tenga o que no genere anormalidad en la sangre. La gente tiende a pensar que de repente el cáncer se diagnostica por exámenes de sangre y en realidad uno lo diagnostica más por imágenes que por exámenes de sangre. Entonces,
ir un poco a esos chequeos preventivos con sus veterinarios de cabecera y hacer estos exámenes. Es mucho más rentable de alguna manera, incluso desde el punto de vista económico. La gente de repente me dice que es caro, sí, no, sí, yo entiendo, pero lo otro va a ser más caro todavía. Entonces, es mejor del punto de vista de la vida de la mascota y es mejor también del punto de vista económico. Sí, y la calidad de vida de toda la familia. Claro, porque al final lo que uno ve en los núcleos familiares, que de repente, bueno, pasa también de repente en uno, es que, claro, probablemente nadie cotiza de repente mucho a la mascota y qué sé yo, y cuesta que los niños, qué sé yo, que cierto integrante recojan las fecas y ese tipo de cosas, pero cuando se enferman en realidad se derrumba un poco la familia y están todos súper preocupados, e incluso gente que vive afuera, que mantiene contacto, o yo tengo consultas y mucha gente me dice, puede contactarse a mi hijo que está en Australia, que quiere escuchar también, quieren ser partícipes en el fondo de lo que está pasando. Entonces, yo diría que ahí hay que como coordinarse como familia y decir, ya, bueno, a ver, vamos a estar, ¿quiénes van a ser los responsables este año? Llevar a en el caso de mi gata, mi perra que se llama Alma, la Alma controle y todo. Qué lindo nombre. Sí. ¿Hay razas que tienen mayor predisposición al cáncer? Hay hartos estudios de eso y en realidad depende de los estudios en general de eso tienen que ver con estudios de las grandes compañías aseguradoras de que venden, digamos, seguros de salud para mascotas, donde finalmente ellos ven esta raza, por ejemplo, o este perro vive hasta tal edad, se muere de tal cosa y sacan estadísticas y en base a eso las grandes compañías sacan, digamos, algunos ¿cómo decirlo? Como estadísticas y a partir de eso se extrapola. Entonces hay algunas estadísticas que sugieren que, por ejemplo, el Golden es un perro más susceptible al cáncer, que algunas razas chicas como Chihuahua son menos susceptibles, pero en realidad a cualquier perro le puede dar cáncer. Por supuesto que hay ciertos cánceres que son más frecuentes en algunas razas que otras. Por ejemplo, el cáncer de vaso o el cáncer de hueso lo vemos más en razas grandes. Entiéndase, Golden, labradores, pastores alemanes, etc. Entonces, hay cierta cosa, o sea, cierta predisposición por raza, pero vemos incluso en perros mestizos el tema del cáncer. Como que no respeta ahí, lamentablemente, mucho el tema. Y además no tiene que ver, de repente la gente me dice que yo lo he cuidado tanto y lo he querido tanto. Y claro, y uno dice que qué pena, pero en realidad eso igual no lo previene. Entonces los cuidados, ahí parte de los cuidados y de quererlos son los exámenes preventivos. Esa es la clave, yo creo. Sí, es algo de lo que soy muy majadera y lo digo siempre. Siempre, y a uno mismo se lo olvida. Si yo también, yo soy malo para ir al doctor. O sea, Yo también. ¿Viste? Somos dos. Sí, pero a ellos te juro que les hago eco abdominal cada 6 meses, exámenes de sangre cada 6 meses, porque a ellos los cuido más que a mí misma. Y me debiera cuidar más yo porque ellos dependen de mí. Entonces, ahí también es un mensajito que me lo estoy dando yo misma y se lo estoy dando a ustedes. Vamos a tener un pequeño corte y vamos a seguir con esta entretenida conversa, interesante conversa, porque nos hemos entretenido mucho, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Todo lo que hacemos por nuestros perritos, los sacamos a pasear aunque llueva, porque les secamos las patitas, les cedemos la mitad de nuestra cama, los alimentamos. Todos estos son grandes gestos de amor. Pero hay un gesto que lo cambia todo, porque además los protege. Desparasitarlos una vez al mes. Con Simparica Trio, un antiparasitario para perros de laboratorio Zoetis. Elimina pulgas, garrapatas y ácaros. Simparica Trio, un antiparasitario líder mundial que los protege por dentro y por fuera para parásitos externos e internos. Desparasítalos una vez al mes. Un pequeño gesto que hará una gran diferencia. Si tienes un perro, sabes que los accidentes pasan. Por eso yo uso las Paw Pads de Club de Perros y Gatos. Absorben al instante, no traspasan y quedan secas. Y las de carbón activo controlan el olor de verdad. Yo las uso y de verdad funcionan. Tranquilidad para ti y para tu perro. Si tienes gatos, necesitas esto. Pride Litter. Mira. Alta absorción, aglomeración inmediata, limpieza fácil. Dura más, rinde más
y se nota. Disponible en Club de Perros y Gatos. Oiga, mi querido, vamos a ir con una sección que a mí me encanta, que es la de mitos y verdades. Usted me va a decir si es mito o verdad y me va a contar cortito por qué es mito o verdad. El cáncer solo aparece en animales mayores. Mito. Mito porque el cáncer fundamentalmente son mutaciones genéticas. Las células, cuando uno envejece, uno tiene mayor tendencia a esas mutaciones genéticas, pero esas mutaciones genéticas pueden pasar a cualquier edad y por lo tanto el cáncer le puede venir a un paciente de 2 años como de 10 años. Por supuesto que vemos pacientes mayores en general. Si a eso además le sumamos, en el caso de los gatos, algunos virus que son o que digamos que inducen o que favorecen la presentación de ciertos cánceres como el linfoma, en el virus de la leucemia felina, más todavía vemos pacientes jóvenes de repente que pueden tener cáncer. Así que absolutamente mito. Perfecto, muchas gracias. ¿La esterilización previene el cáncer? Sí. ¿O la esterilización sí. y la castración? Ya. Eso lo vamos a separar. La esterilización en la hembra canina y felina, o sea, la perra y la gata, cuando es a edad temprana, sí previene de forma súper importante. La doctora Lina Sanz nos decía que a las gatitas hay que esterilizarlas a los 4 meses. Exactamente, o sea, ojalá las gatas antes de los 6 meses, las perras antes del año. Lo que pasa es que ahí hay un debate un poco con nuestros amigos traumatólogos, en donde las perras grandes, se supone que si uno las esteriliza temprano, eso podría afectar en algo su cierre de cartílago de crecimiento y poder tener más patologías del desarrollo, entiéndase, displasia, cadera, todas estas enfermedades que uno ve. Pero en perras lo que sabemos es que incluso hasta los 2 años, antes de los 2 años y medio, tenemos una baja tasa de incidencia si esterilizamos a las perras ahí, después en la vejez. Lo que ocurre después de eso ya no es protectivo, entonces por eso es tan importante que la gente sepa que no tiene que ver que tenga una camada, que tenga crías o no crías, que le dé leche o que no le dé leche, etcétera, que tenga un celo o no tenga un celo. Si se esteriliza temprano va a tener menos riesgo de cáncer mamario. En el caso de los machos, o sea, si se castran, por supuesto que no van a tener cáncer testicular, pero el cáncer, por ejemplo, el cáncer de próstata en el macho canino no disminuye la predisposición al castrarlo. ¿Por qué es favorable castrarlo? Porque mejora, o sea, sociabilizan mejor, tienen menos enfermedades prostáticas, no necesariamente menos cáncer prostática, y no pueden tener cáncer testicular. Así que sí, yo diría que absolutamente si es una edad temprana, es una de las pocas cosas que uno puede hacer para prevenir el cáncer. Qué buena respuesta, porque esto es algo que muchos no sabíamos. El cáncer no se puede tratar. Falso o mito digamos. Falso. Profesor. No, porque, o sea, el cáncer se puede tratar. La herramienta más importante para tratar el cáncer en general, voy a hablar, porque obviamente que hay excepciones, es la cirugía y después en segundo lugar la quimioterapia y también tenemos radioterapia. Entonces tenemos muchas estrategias hoy día de tratamiento. Hay pacientes con cáncer que se pueden curar y por lo tanto hay que tratar a los pacientes con cáncer. Por supuesto que alguien me puede decir, lo que pasa es que hay tumores cerebrales que no son operables, doctor. Claro, por supuesto. Y ahí es donde uno entra a un tema de ayudar a que la vida de la mascota sea de mejor calidad, con menos dolor y que ellos vivan más. Porque en el fondo finalmente, o de los cuidados paliativos finales que se habla, porque al final uno tiene una responsabilidad también en que ellos tengan un buen final de vida, hay como una responsabilidad ética y yo diría en los veterinarios en general y en los tutores que no sufran. Si yo creo que si uno pregunta a la gente qué es lo que ellos quieren con sus mascotas cuando ya tienen hartos años y pueden estar enfermos, yo diría que el denominador común es que no sufran. Es un acto de amor que no sufran. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que ahí muchas veces cuando llega la hora de tomar ciertas decisiones que son más radicales, como por ejemplo la eutanasia, es difícil salir de eso y como pensar solo en ellos. Porque uno tiene un apego tan grande que uno no los quiere perder. Entonces es un acto de amor de alguna manera de repente decir, ya te voy a dejar partir, vamos a partir porque ya está bien, ya, o si no acá se va a transformar en un tema que va a implicar sufrimiento que no debería corresponder.
Bueno, a mí siempre me dijeron que yo iba a saber cuándo Capucito tenía que partir. Y así fue. ¿Así fue? Oiga, mi querido, y después de tantos años, ¿qué le sigue emocionando de su profesión? ¿Qué me sigue emocionando de mi profesión? Mira, una buena pregunta. Yo, a ver, voy a hablar primero de mi profesión mascotas, de qué me emociona a mí a los animales. Y en realidad, a mí de repente me dicen es que son tan nobles, son tan... Y sí, bueno, yo llego a la casa, digamos, y la fiesta que me hacen al llegar no es la misma fiesta probablemente que me hacen mis hijos o mi señora, y probablemente mi señora se queja de lo mismo. Eso es una realidad. Pero a mí lo que más me emociona en los perros es ver, y en los gatos es ver como esa dignidad para enfermarse y para sobrellevar la enfermedad sin este concepto como de me siento mal, déjenme tranquilo, qué sé yo, como de drama, de echarse a morir, como decimos, y que le dan para adelante, y aunque estén mal, pero con lesiones muy severas, donde una persona no se levantaría de la cama, verlo que se para igual y le mueve la cola un poco al tutor. Y que era lo que yo más admiraba en mi Capu. Admirable, entonces yo creo que eso, los humanos tenemos que ir a ver eso y tenemos que aprender un poco de eso. Creo yo, son más dignos para enfermarse, son más dignos para morirse que nosotros. Entonces eso yo diría que me emociona. Y con respecto a los tutores, ¿qué casos uno siempre hay casos que tocan, digamos, el tema? Siempre me pasa que cuando conozco a los pacientes, ahora ya no me pasa tanto, pero antiguamente yo hacía medicina interna y de repente podía conocer pacientes de toda la vida, entonces seguirles la vida de 16 años. Y claro, y al final de la vida, cuando después me traían recuerdos, no sé, el tutor joven que tenía 20 sale de 4 años al lado del perro chico, eso me emociona porque además es un símil de lo que pasa con las mascotas de uno y uno siente ya uno. Oiga, pues muchas gracias. De nada. Gracias por este tiempecito. ¿Cuánto aprendieron, chiquillos? Bastante. Un aplauso al doctor. Gracias. Muchas gracias, mi querido Rodrigo. De corazón. Gracias a ti por abrir la puerta para que de repente uno haga la cosa. Mira, así con que quede un granito de arena y la gente diga tengo que esterilizar a mi perra y a mi gata joven, ya con eso uno se siente más que pagado. De todas maneras. Absolutamente. Como yo con esta niñita. Ahora mira la revisión. Sí. Ya, mi querido Rodrigo. Muchas gracias. Un abracito. ¿Se acuerda que les hablé de Simparica Trio? Ahora les presento Revolution Plus, una pipeta que es un antiparasitario externo e interno en una sola aplicación. Porque muchos creen que a los gatos no hay que desparasitarlos. Y te equivocas, porque también viven con nosotros y tienen muchos parásitos. Revolution Plus es una fórmula no oleosa de secado rápido y dura 35 días. Revolution Plus de laboratorio Zoetix, líder mundial en salud animal. Si quieres cuidar a tu gato o a tu perro, la alimentación es clave. En Club de Perros y Gatos encuentras VetLife, con fórmulas específicas para cada estado de salud. Por ejemplo, esta es renal y esta hipoalergénica. Y así, ¡puf! Y también tienen NID con ingredientes de alta calidad, ideal para la nutrición diaria. Aquí no eliges solo, te ayudamos a escoger lo mejor. VetLife y NID en Club de Perros y Gatos. Si ellos nos dan calma todos los días, ¿por qué no darles lo mismo? Esta es la cama antiestrés. Es rica, los ayuda a descansar y a relajarse mejor. Esta es perfecta para todo el año. Fresca para el verano y mira, calentita en el invierno. Y se lava súper fácil, porque en la vida real también se ensucian. Y esta es la cama ortopédica, que es para nuestros perritos de mayor edad. Encuentra esto y mucho más en Club de Perros y Gatos. ¡Cierto que sí! Son fieles a su origen. Por eso a tu perro, dale Bravery. Alimento super premium, 100% natural. Libre de grano y gluten. Monoproteico y hipoalergénico. Y con carne deshidratada como su ingrediente principal. Deja que tus valientes sean libres con Bravery. Back to Origins. ¿Perrito faldero o perrito independiente? Yo perrito faldero. ¿Paseo largo o siesta juntos?
Hoy los dos. Los dos. ¿Selfie para redes o momento íntimo sin cámara? Con tus perros, no con pollo. Sí, por supuesto. Sí, Ya. gracias por la aclaración. Digo yo. Ay, momento íntimo sin cámara, Ya, sí. por favor, por favor. ¿Quién es más chocho con los perros, tú o pollo? Ah, no, los dos. ¿Los dos? Sí, no, los dos. ¿Sí? Somos súper monotemáticos, hablamos los perros todo el día. Ya. Sí. ¿Perros en la cama, sí o no? Sí, Todo el rato. todo el rato. Ya, muy bien. Si tus perros tuvieran Instagram, ¿qué contenido subirían? La Lorenza OnlyFans tendría todo el rato. Todo el rato. Muy bien. Y Hachi sería como de esos podcasts así como intelectuales, Ah. como los de superación. Oye, ¿y si tuvieras un perro escapista y te siguieran hasta el set de televisión y no tuvieras tiempo de ir a dejarlos de vuelta, ¿qué harías? Con ellos. O Ya. sea, yo estoy esperando a, no sé, el próximo presidente que nos diga que tengo que trabajar con perros. Es que yo estaría todo el día con ellos, te juro. Lo paso tan bien como que no necesito nada más. Oye, ¿cuál es tu película favorita de animalito? La Dama del Vagabundo. No, Me qué encanta. tierno. Oye, ¿qué se parece al sí. vagabundo? Sí. Sí. Bueno, evidentemente tengo un vínculo con la película de Hachiko. Sí, Obvio. hermosa. Bueno, Hachi se llama así Sí. por Hachiko. Me encantaría ver su estatua. De hecho, como nosotros no sabemos cuándo nació, sí, por el tema de los dientes, los veterinarios como que logran... Bueno, Sí. y además Hachi, esto nunca lo contó, Hachi ha tenido 2 dueños, 2 tutores antes. Y a nosotros nos contactó la primera tutora, que se les perdió. Y ahí lo agarró este señor mayor, que luego fallece, y Hachi lo estuvo esperando afuera del CEFAM. Entonces nosotros somos su tercera familia. Y ahí logramos definir de que él ahora va a cumplir 11 años y su fecha que nosotros le celebramos su cumpleaños, porque celebramos su cumpleaños, es cuando nació el Hachiko, el original. El original. Qué Sí. lindo. Sí, No. sí. Si la Lorenza fuera una actriz famosa, ¿qué actriz sería? Porno. ¿Sí? Sí, te lo dije. Ya, Ella fama a toda costa. ya. No, ojo, la Lorenza no es sexualizada, es todo lo contrario. A ver, no sé si cometió un error o qué, pero nosotros operamos a la Lorenza justo cuando le iba a dar su primer celo. Ah, Y ella no tiene ningún comportamiento. Uno de repente ve a los perros como montarse, qué sé yo. Ella lo encuentra atroz. Así como... No, ella nunca ha tenido un comportamiento sexualizado. Pero es tan loca y es como... Ella le gusta incomodar, ¿cachai? Aquí estaría metida aquí arriba, te daría besos hasta el cansancio, se subiría aquí. es intensa. Estaría en 2 patas, haría todas sus gracias, todas sus gracias. Y como le gustaría incomodar, ella sería actriz de esa pilucha. Ella es así. Le ¿Y gusta incomodar. Hachi? Hachi, ¿qué actor sería? Como George Clooney, yo creo. Ah, Sí. o sea. O como Ricardo Fernández. Ah, Sí. Sí. Ricardo es mi... Interesante, sexy, No diré lo... talentoso. Ricardo... Sí. Oye, ¿qué mensaje le darías a todas esas personas que nos están viendo y que te quieren tanto y a los que no te conocían y que tienen animalitos? Hoy yo creo que tomarle el peso cada día más y desde el amor, que son vidas que necesitan de nuestro tiempo, necesitan de nuestro cariño, necesitan su espacio, de relacionarse con otros de su especie, de nuestra especie y de verdad ir tomando cada vez y con más fuerza la responsabilidad que significa que nosotros seamos tutores y que ellos sean parte de nuestra familia. Yo sé que hay gente que nos tilda como de locos cuando decimos perrijos o los gatijos o tanto más, pero ellos merecen una buena vida. Es súper terrible los que no la tienen. Y siento que vamos avanzando de a poquitito, porque a mí también me toca ver situaciones bien terribles, de abandono, de maltrato animal,
Pero también hay una contraparte de hay muchos que están llenos de amor. Este espacio es un espacio de amor, por ejemplo, que antes no existía. Entonces, vamos, de repente somos pocos pero locos. Sí. Así que... Somos pocos pero buenos. Y sí, cada vez somos más. Así sí, que todo el rato. un aplauso para Gino Costa, porque ¡Ay, no se hoy asuste! lo hemos pasado bien, lo hemos disfrutado. No nos sigas abandonado, No, Gino. jamás, Pongámonos de jamás. acuerdo para que nos Sí, juntemos en la sí, tienda, obvio. además. Para que nos Y vayan a juntemos. Club de Perros y Gatos porque lo pasan bien, hay espacio para que ellos también lo disfruten. A mí me encanta. Como que quisiera que existiera, como que hubiera cosas para uno también. ¡Ay! Sí, Sí. quiero la misma ropa de ellos. Me encanta. ¡Ay! Ahí. Hay Eso. hasta paraguas hay ahora, pues. Ah, ya, bueno, para que se den cuenta que no es yo. Ya, y un aplauso. Gracias, Gino, por venir. Disfruté esa conversa, estuvo muy Qué buena. bueno. Nos vemos. Chau, Chao. chau. ¿Qué les pareció este nuevo capítulo? Espero que se sigan informando, que se sigan enterneciendo, seguir llenando sus casas de pura luz porque la necesitamos. El mundo está tan caótico que necesitamos puro amor. La próxima semana vamos a tener a un actor revelación que todos queremos mucho, don Felipe Rojas. Y además vamos a estar hablando con una abogada animalista, experta en derecho animal, con Celeste Jiménez, ex fiscal y ahora abogada, que se está dedicando al derecho fuera de fiscalía. Así que nos vemos la próxima semana. Un abracito lleno de cariño y de mucha luz.